la mañana con 47 minutos. El protocolo de salud del ministerio de ese sector sigue siendo, por ciertos sectores, cuestionado. Tanto es así que el cardenal Cipriani, el arzobispo de Lima, ha pedido a la PCM conversar, consensuar, porque hay un punto, el punto número 11 del protocolo, del cual podría ser un permiso para matar. El cardenal Cipriani expresa sin duda la voz de la Iglesia, pero hay otros sectores dentro de la Iglesia que no están muy de acuerdo con sus opiniones y quieren además marcar atingencias y diferencias con ese discurso. Por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir. Eliana Cano, seminario de esta organización, nos acompaña esta mañana para conocer su punto de vista. Bienvenida. Eliana, gracias por estar con nosotros. Gracias también. Bueno, dentro de este vaivén de opiniones, digamos, hemos visto el lado político, hemos visto el lado de, digamos, del sector público, salud pública, hemos visto, en fin, varios sectores, pero no hemos visto el tema católico en sí, porque nos hemos centrado en lo que ha mencionado Cipriani. Pero Cipriani representa a todos los católicos en nuestro país. Buenos días, bueno, gracias por el espacio. Primero, antes de responder esa pregunta, quisiéramos nosotras saludar a las autoridades que tuvieron la decisión política de echar a andar este protocolo pendiente hace 90 años, ¿no? Saludar la independencia de poderes, ¿no? Saludar la independencia del poder político frente a cualquier poder religioso, eso nos parece fundamental. Bueno, nosotras somos católicas, ¿no? Estamos dentro de la Iglesia y en ese sentido no necesariamente aprobamos, ¿no?, las declaraciones del cardenal y de otros grupos que sostienen la jerarquía de la Iglesia Católica. En tanto nos parece, por un lado, una actitud de poco respeto a las autoridades, ¿no? El cardenal Juan Luis Cipriani ha tenido expresiones que dejaban sentir su odio, su frustración, ¿no?, su poca misericordia. Los ha ninguneado, les ha faltado el respeto, ¿no?, cuando se ha dirigido a ellos y a ellas, y eso de verdad que nos apena mucho, porque de todas maneras él es el líder oficial de la Iglesia Católica. Y pensamos que estas muestras deprimen a la Iglesia como institución, alejan a la feligresía que tiene una posición, digamos, medianamente crítica de la Iglesia, ¿no? Y probablemente hace que mucha gente pierda la fe. Entonces, todas esas cosas nos preocupan y no aceptamos, en todo caso, esta injerencia tan dura, tan sancionadora, tan culposa, porque además, como católicas que nos hemos permitido revisar también el Evangelio desde dentro, sabemos que la postura, por ejemplo, frente al aborto al interior de la Iglesia Católica no siempre ha sido esta. Entonces eso quiere decir de que no hay dogma y que por lo tanto no es infalible. Entonces, por un lado, y por otro lado, también para quienes se quieren informar como católicos y católicas, hay documentos oficiales, como por ejemplo Concilio Vaticano II, que coloca que la dignidad humana requiere que toda persona actúe en función a su conciencia, a su libre elección y no bajo presión o coacción externa. En ese sentido, las mujeres que nos vemos en situaciones tan difíciles como decidir, como lo decía la ministra de Trabajo, en una situación como el aborto, tendríamos que tener la posibilidad de apelar a nuestra conciencia, la primacía de la conciencia, para poder decidir qué es lo mejor en esas circunstancias. Cipriani estaría en contra, entonces, yendo en contra de lo mencionado en el concilio, porque efectivamente dice de mera coacción externa. ¿Él sería una coacción externa en este caso? Ellos representan miedo, temor, ellos representan, culpa. Sí, de una u otra forma, ellos representan también esta conciencia pública impuesta, ¿no?, que pretende eso, imponerse sobre la conciencia individual de las personas. Entonces, la posibilidad de poder deliberar en conciencia, díganme ustedes, y las mujeres que nos están escuchando, y los hombres también, si cuando pasamos por una situación difícil no apelamos a nuestra conciencia, ¿no?, para ver qué cosa es lo mejor en esos momentos. Entonces, Cardenal Cipriani y los obispos conocen estos documentos de entrada. Lo que pasa es que también creo que aquí hay que caer en la cuenta desde una razón más crítica y desde un equilibrio entre la fe y la razón, de que ellos juegan un partido político en temas que tienen que ver con sexualidad, con cuerpo, con la vida de las mujeres en especial,
¿no? Y están utilizando todos los recursos jurídicos y políticos para presionar, hacen lobby religioso, pero no solamente ellos, también aquellos grupos que sostienen la jerarquía y que piensan de esta forma. Entonces, nosotras como católicas le podemos decir en todo caso a la comunidad católica que al interior de la Iglesia el pensamiento no es igual, no es hegemónico, podemos estar de acuerdo en algunas cosas con la autoridad formal, oficial, pero en otras no, y en este caso sí lamentamos este tipo de actitud y de injerencia. Justamente la guía, el protocolo del aborto terapéutico, Eliana, da espacio a la libertad de la mujer, a la libre elección, salvo que por supuesto esté inconsciente y su representante legal tenga que tomar decisiones por ella. En uno de los casos ella podrá decidir que nazca mi hijo, yo sacrifico mi vida por este, pero en otro caso también podrá decidir con igual libertad, por favor salven mi vida, interrumpamos este embarazo porque yo tengo la necesidad de seguir viviendo por X razones. Pero la crítica de la Iglesia parece que pone el acento en el no nacido y no pone el acento en las mujeres. Ah, pero eso es histórico. ¿Por qué descuida esa mirada a las mujeres? Porque el interior de la Iglesia Católica es una institución patriarcal, ¿no? Es una institución con prácticas de dominación de poder. Y las mujeres que hemos decidido quedarnos al interior de esta, siendo o no religiosas, ¿no? Estamos conscientes de esta lucha titánica al interior de la Iglesia, ¿no? Que viene por la difamación, la mentira, la descalificación de quienes nos atrevemos a revisar los documentos desde adentro y colocar una posición crítica. Entonces, la situación de la mujer al interior de la Iglesia Católica ha sido siempre de subordinación. Entonces, expresiones como las actuales, a la luz de los tiempos de hoy, no son nuevas, ¿verdad? Y definitivamente lo que tú has dicho es importante. Aquí el protocolo, y ahí los médicos manejan mucho mejor esto, coloca una serie de situaciones diagnósticas en las que las mujeres podrían encontrarse en algún momento y ellas decidirán lo que tú has dicho, si quieren continuar con la gestación, aun cuando su vida corra peligro y puedan morir en el camino, o si deciden optar no por interrumpir esa gestación y preservar su salud y su vida. O sea, aquí nos está imponiendo que las mujeres aborten o que los operadores de salud indiscriminadamente coloquen la posibilidad de abortar, ¿no? Entonces, y por otro lado, me parece importante porque hay muchos operadores de salud que de pronto también sean católicos o prediquen alguna religión. Entonces yo creo que este protocolo les permite estandarizar procedimientos, ¿no? Les permite de pronto vencer la barrera del miedo y de operar y de acoger a las mujeres para que no se mueran en el camino. Uno de los cuestionamientos de Juan Luis Cipriani precisamente es que la Junta Médica ha cuestionado a los médicos de la Junta Médica diciendo que podrían ser, digamos, pasibles de actos de corrupción, digamos, para elegir y dejar abierto el tema del aborto. Pero si nos ponemos del otro lado, en el marco de lo que tú estás mencionando, también podríamos decir, bueno, pero también podrían haber personas muy religiosas dentro de que no dejarían que la mujer decidiera. Entonces, ¿garantiza de una u otra forma este protocolo justamente la decisión? El protocolo coloca mínimos, ¿no? Porque también, aunque sean 20 mujeres las que se pueden morir en un año, son vidas, ¿no? Y nosotros hemos acompañado historias testimoniales en directo y hemos visto cómo las mujeres se han muerto porque el sistema de salud no ha respondido a la solicitud oportunamente. Por ejemplo, recuerdo el caso de Laura, una mujer que fue diagnosticada con cáncer de pulmón, que recibía quimioterapias y los médicos le decían de que no era posible interrumpir el aborto en el marco de lo legal, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, interrumpir el embarazo y hicieron que continúe el embarazo hasta término. El recién nacido, que ahí recién se puede decir realmente que es recién nacido y después niño, pero que aquí también hay todo un manejo de lenguaje intencionado para confundir a la gente, murió a las pocas horas y Laura murió a los 6 meses. Entonces, porque también la gestación pone en riesgo su vida e incrementa las posibilidades de que el cáncer se acelere y muera. Murió porque además se retiró de esta ciudad que a veces suele ser tan agresiva en muchos códigos y se fue a su tierra de origen a curarse con medicina tradicional
Esa era su expectativa, su esperanza, porque tenía hijos que todavía, por quién ver. Pero Laura muere en el camino, ¿no? ¿Quién responde por eso? ¿Quién responde por el dolor de la familia? Por estos chicos que se quedaron huérfanos. Entonces también aquí yo creo que hay que ser un poco más conscientes cuando colocamos algunos elementos en debate y ahí pensamos que de verdad que instamos que las autoridades no caigan en la presión del lobby religioso, porque también ese es un indicador de ir avanzando en democracia. Es terapéutico, es legal hace 90 años. Y la respuesta de la jerarquía y de algunos grupos es esperada, porque ellos nunca van a estar de acuerdo con ningún avance en materia de sexualidad y de cuerpo, ¿no? Sin duda, pero como tú has mencionado, es histórico sobre el tema, ¿no es cierto?, de subordinación de la mujer, es un tema político que manejan, van a utilizar las armas legales y políticas, pero tienen un arma súper poderosa que es la culpa, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con las mujeres menos informadas del interior de nuestro país? Esa es la labor es ir concientizando, es ir evangelizando en realidad, ¿no? Incluso yo me imagino que en este minuto nos pueden estar escuchando gente que se considera católica, habrá gente que está de acuerdo con la jerarquía, habemos otras que no necesariamente en este punto. Disentimos con una razón crítica, con argumentos. Si ustedes se han dado cuenta, Cardenal Cipriani últimamente ya ni argumentos tiene. Lo gana la furia, la cólera, trata un poco de entrar en su autopropia regulación del cuerpo, de los gestos, pero en realidad es lamentable la actitud que él devela, ¿no? Creo que se devela una vez más cuando de temas que afectan los derechos humanos se trata, ¿no? Entonces hay que seguir informando a la gente, las mujeres se tienen que enterar y además quienes operan en la gestión pública, independientemente del cargo, la autoridad, el ámbito, tienen que tener clarísimo que gobiernan, legislan no solamente para la comunidad católica, incluso para aquellos que no profesan religión alguna o que profesan una religión distinta a la católica. Entonces allí creo que tienen que tener siempre presente esa brújula para qué fueron elegidos, ¿no? Me quedo pensando en el lenguaje, ya para terminar, Eliana. El lenguaje es terrible. Los obispos han sacado ayer un pronunciamiento de 8 puntos, además instan, ¿no? Se vale mucho del argumento jurídico. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay un uso de lenguaje clerical, divino, y si lo utilizan para satanizar, para decirle a los ministros que se van a ir al infierno, que tienen que dar cuentas cuando se encuentren en el juicio final. En el juicio final nos encontraremos todos y todas, y la jerarquía de la Iglesia Católica, los obispos también tendrán que dar cuenta por todas aquellas cosas que no están haciendo bien, entiéndase, abuso sexual a menores, niños, niñas, mujeres, por parte de sacerdotes que son religiosos, por ejemplo. Entonces, y otras injusticias más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como decía un grupo de obispos mucho más pensantes en la Argentina cuando se discutió el tema del matrimonio de personas entre el mismo sexo, ellos decían hacer de la Biblia un manual de moral sexual hace que nuevamente legitimemos esta tradición judía que Jesús tanto cuestionó en su época, ¿no? Entonces también cuánto se alejan de este mensaje de misericordia, de amor, de paz, de justicia. O sea, eso es lo que a mí como católica me hace sentir y a nosotras como organización relativamente frustradas en relación al comportamiento tan denigrante de la jerarquía y del cardenal, ¿no? ¿Hay incoherencias en el discurso? Pero por supuesto, y está demostrado desde el interior de la Iglesia que la postura oficial no necesariamente coincide con los orígenes del Evangelio. Entonces también allí, para quienes nos pensamos un poquito más, ¿no? Creo que nos quedamos tranquilas en conciencia, que no estamos criminalizando. Ellos hablan de matar, de criminalizar, utilizan un lenguaje totalmente matonesco, y yo creo que eso no le hace bien para quienes todavía decidimos estar aquí dando la lucha, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos también este punto de vista que nos parecía útil en este debate. Muchas gracias. Gracias también, muchas gracias. Permiso. Eliana Cano, Seminario Católicas por el Derecho a Decidir. Otro punto de vista respecto a este debate. Hacemos una pausa y venimos con más. No se vayan.